Hola, buenas tardes. Hoy con otro comentario, ahora sí desde el garaje, como yo le llamo, ¿ok? Vamos con otro tema de la historia de Baracoa específicamente. Ya en otras ocasiones y varios anteriores les había comentado esto. La increíble historia del doctor Faber. En Cuba todo el mundo tiene que conocer esa historia, esa añeja historia de la cual muchos siguen escribiendo novelas y seguimos escribiendo temas históricos. A mí me interesa, como se lo comentaba ayer en esta otra directa en que hablaba de la rusa, específicamente cuando hay un hecho histórico, abordar en él las minucias y luchar, por supuesto, de encontrar nuevos apuntes, nuevas notas de las que están perdidas. También de Enriqueta Faber, ese doctor Enrique Faber, que llegó a Santiago de Cuba en 1819, venía de otra isla del Caribe también. ¿Ok? Llegó, yo soy el doctor Enrique Faber, soy francés, y buscó en el protomedicato buscar la posibilidad de convalidar su título de médico. Presentó los papeles, graduada en París, en la Universidad Sorbona, la Sorbona, precisamente en la época en que Napoleón Bonaparte abre las universidades, ¿ok? Y se gradúa. Ese doctor llega a Santiago, como les dije, se pasa unos días en varios lugares, logro encontrar muchos detalles en este libro mío, muchos detalles que no he podido encontrar en otros trabajos, porque ya les conté un asunto de ardilla, de ratoncito, de animalito de biblioteca, buscando en universidades acá, en muchas universidades y en archivos también que busqué en Cuba antes y aquí, en otros archivos que me han enviado también desde España también, cosas, por supuesto, recuerden que está la dominación española, ¿ok? Se sabe todo eso. Y bueno, el doctor se gradúa, saca los títulos y sale en el nombre de quienes fueron las personalidades de la medicina, uno de ellos muy conocidos, y se hace médico en papeles legales. Y dijo que quería ir para Baracoa. Ubíquense, Baracoa, 1819, 20, 21, 22, 23. Ubíquense en ese pueblecito mío que siguió escondido y sigue escondido ahí en el norte, en el norte de Cuba, en la provincia oriental, ahí cerquita de Maicí, si vas por la costa. Y si vas para abajo son 80 y pico kilómetros, más o menos. Ha mejorado la carretera y la loma de Boruga, me dijeron. Y entonces, bueno, ese es Baracoa, golpeando frente al mar, con la espalda, el tiempo, los ríos, ese encanto y mucha vegetación. ¿Qué había en Baracoa? Franceses. Habían esclavos también todavía. Habían 2 médicos en Baracoa. Son datos que al final, en esta tercera edición, como se dice, edición ampliada y corregida, porque la primera la hice allá en Cuba. Tuve que, pasé trabajo, fue bien artesanal, pero se hizo. Y después se hizo por ediciones de Guantánamo, y de aquí hace muchos años hice la primera edición, pero es cuando empiezo a investigar y empiezo a encontrar muchos más datos que no tenían otros autores, también de artículos, de revistas, de los periódicos de 1800 y pico. Y Faber llega a Baracoa, en Santiago conoce un calecero, ahí a encontrar el nombre, supe en el lugar donde estuvo, en los lugares que le dieron acogida, porque siempre se venía con recomendaciones, estaba buscando una supuesta pariente que no encontró. Y el doctor Faber logra llegar por fin. Estuvo en La Habana, por supuesto, donde hizo los exámenes. Bajó a Santiago, donde también estuvo hospedada. Encontré donde estuvo hospedado también en La Habana. Y llega a Baracoa. Y por supuesto, en el centro de la ciudad. ¿Cuánto habría esa población exigua? Por ahí tengo en el libro la población aproximada que pudo haber en Baracoa en esos años. Y recomendada por un médico a la casa que fui. Como hablaba francés, fue a esa casa de una familia de apellido Vidayer. Las primeras generaciones o segundas generaciones. Alguien me discutía, pero yo busqué los datos. Las familias cuando fueron a reconstruir esa casa.
Y esa familia que había antes o después de los Villaday, pero si eran de los Villaday, de origen francés, esa familia se topó en La Habana, que era un gran industrial, de los grandes. Y esa familia lo atendió en Baracoa y estuvo ahí. No especifiqué porque en estos días fue que encontré en los archivos, como ya les conté, lamentablemente en mi organizado desorden pierdo papeles. Están todavía en Baracoa muchísimas, de cuando me mudé de Santiago para venir para acá, o sea, cuando volví a Baracoa para dejar la casa de Santiago y dejé el archivo allá. Entonces, ahora busqué lo que traje hace medio año, de allá, casi un año, y me topé que tenía los datos precisos de cómo es esa casa y las familias que la fueron construyendo, antes y después de ese gran magnate y de esa familia. Pero tenía referencia de uno de los periodistas, Borges, que cuando yo empiezo a indagar en los 70, en los años 70 y 80, sobre Faber, Borges me dijo, ese gran periodista de ese gremio de periodistas me dijo, tengo papeles de cuando yo era estudiante de periodismo. Y aquí estaban los Vidayer y ellos comentaban de que por su casa. Eso es importante. Eso es una información exclusiva que estoy agregando aquí ahora. No voy a hacer otra edición. No va a ser otra edición. Como yo dije ayer, si la Faber un día pone mi nombre, en aquellos años ponía cuando Carito Mototonaca, entonces yo lo pondré en pantalla grande. ¿Ok? Pero está en mi memoria y está en apuntes que irán un día en anexos, a una reimpresión del libro. Y la concreta es que bien llega, estando ahí un tiempo, después se muda, ya está trabajando. Supe que hubo dos doctores, dos personas mayores, dos médicos que existían entonces, ahí de nativos de Baracoa, y hubo rencillas, por supuesto, el celo. Le voy a hacer breve hoy este comentario. Y llega y empieza a trabajar, coge un molito, un burrito, y empieza a visitar los campos. Baracoa, recuérdese, la punta, aunque se conserve el fuerte, lo que pudo Velázquez armar en 1511, ya estamos en 1819, no era mucho, seguían los campos, los montes y la iglesia central siempre. Alrededor, todo esto está alrededor donde ella logró vivir. Puse en el libro la calle, puse en el libro la probabilidad de la otra casa y puse en este libro también la calle que está detrás, con los nombres de esa época, cómo se llamaban. Todo eso aparece informado, que eso es inédito. El otro libro que se ha escrito sobre, en paralelo al primero que hice en Cuba hace unos años, no incluye esos detalles, porque luego yo me dediqué y tuve suerte de buscar muchas cosas alrededor de Baracoa. ¿Ok? Y Faber va a los campos y tiene pacientes. Imagínense, pobreza total, los campos, y en esos tiempos atiende a una niña, a una joven, y se enamora de esa joven. ¿Y qué hace? Con el tiempo le declara amor y le dice que la va a ayudar, por supuesto, la va a llevar a la ciudad. Estando en su casa, esa empleada que tenía, que fue novia del calecero, que le buscó la dirección de Baracoa, la de esa casa también, era novia, un día va al baño y en una de las endijas descubre y ve el cuerpo del doctor Faber y era el de una mujer. No es el primer caso, la historia está llena de estos casos y menciona algunos casos de esa situación. Ella se lo dice al tío de la muchacha y se produce el gran conflicto. Pero Faber se había casado, había renunciado a su religión, esa en que estaba, y se convierte a la cristiana, se casa en la iglesia de Baracoa. Ahí están los datos del matrimonio, ahí están las firmas del padre Salamé, los que firman, los documentos, los testigos, y en ese escándalo ya ella está casada. Y vienen después, por supuesto, los juicios y las cosas, La Habana. Los voy a dejar con más conflictos que tuvo ella mientras la localizaban para enjuiciarla, cuando tuvo que ir a otra ciudad, huyendo, sí, buscando tranquilidad. El doctor Enrique Faber, era Enriqueta Faber,
realmente nacida en Suiza. En Suiza. Siempre formó un enredo con su nombre. Este Faber, como ver, ¿ve? Pero ahí menciono las veces que puso Faber, Faber, con S, con Z, B corta, B larga, y otro historiador o un investigador que un día se interesó por el libro en aquellos mismos años en que yo lo saqué hace como 12 o 13 años, que saqué el primero, tuvo la suerte y estuvo en Suiza y localizó, que es con V, el original. Pero bueno, de todas maneras él menciona en su texto, en su libro, y yo también lo había dicho antes y lo mantengo en de la inestabilidad que tuvo esa persona, de que cambiaba los nombres, cambiaba los lugares y decía que era francesa, pero ya sabíamos realmente que era suiza. Y bueno, ese gran litigio, estuvo presa, pasó por, también tuvo un abogado de fama conocida en la historia de Cuba, y algo así, bueno, fue expulsada de Cuba. Estuvo presa un tiempo y fue expulsada de Cuba. La novia, la ex esposa, se casó después con otro personaje en Baracoa, en el cementerio. Está la tumba de esa familia y de los niños que tuvo ella con este matrimonio que murió. Se dice que estuvo por una ciudad aquí norteamericana y que después terminó en México como monja. Se convirtió en monja, estuvo en esas categorías de una iglesia o de una misión cristiana. Enriqueta Faber fue un personaje indiscutiblemente para la historia de Cuba, para la historia de Baracoa. En La Habana hace años Eusebio Leal había enviado a hacer una escultura para ella y se hizo. Yo tengo la foto, bueno, me la mandaron de La Habana hace años, y en esta semana Lari Mar, una joven amante de la historia de Baracoa, que tenemos mucho contacto por las cosas que está haciendo por la cultura, y hace 2 semanas ya estuvo hablando con mi libro y tuvo la valentía, osadía de leerlo en su directa, tuvo la paciencia de comentar mi libro y de leerlo. O sea, y ahora en esta semana me dijo también que es posible que hay otras esculturas, creo que es Soberón, el famoso escultor, ese que había hecho otras esculturas en Cuba. Creo que también el de Caballero de París, un personaje en Cuba de las artes plásticas. Y que he entendido que ya también se había hablado aquellos años con Eusebio Leal, todo el mundo sabía que se iba a hacer una escultura de la Faber para Baracoa. Bienvenido sea, ojalá que llegue pronto, como me dice Lari. Y hoy, en esta semana, ella va a hacer un comentario, precisamente, esperándola o sin esperarla, también otra vez, por segunda vez, del tema de la Enriqueta Faber. Le agradezco, es promoción, y como está en Amazon, los que entienden y pueden contacto con Amazon, bueno, que lo sigan comprando. Anuncia de que tengo la batería baja, así que bueno, le termino. Le iba a hacer otro comentario anexo, pero no, era esto, y quería darle las gracias que están en librerías, como les digo, están en varios lugares. La increíble historia del Dr. Faber. Y ahí explico, por supuesto, en esta edición ampliada y corregida, de por qué mantengo el Faber con B, porque después que un autor identifica una obra de muchos años y ya publicada, conocida, no puede ser que aparezca ahora una edición que diga Faber y diga, bueno, es Faber o Faber, pero yo le explico, por supuesto, de que otro autor había localizado con descripción de nacimiento, que se escribe con V y con Z al final. Pero bueno, también él explica en su texto, en su ensayo, de cómo ella puso varias veces el Faber ese, como le daba la gana o cuando creía, en cada documento notarial, judicial. En la iglesia, cuando se casa, puso Faber, así como está escrito. Y los libros, todos, y los artículos que hay, y la novela histórica de 1890 y pico, que está publicada, lo menciona como Faber, porque es así como se dio a conocer. Es lindo y se agradece, por supuesto, este detalle histórico que se dio a conocer a través de este colega de La Habana, que descubrió. Yo no fui, ni se me ocurriría, no podía ir en ese momento allá a Suiza. Bueno, él pudo ir, hizo un viaje de trabajo y motivado por eso, y después no se publica el libro. Publica el libro del cual yo tuve
conocimiento estando en Santiago de Cuba, precisamente porque él se entera que ya yo había publicado. Yo escribí, a mí me lo mandan de... Si se cae, sorry, discúlpenme, pero bueno, por si acaso este minutico final, en Juventud Rebelde ponen de que por vez primera se escribió un libro en Cuba, un libro como tal de Ferrieta Faber, y yo saludé a este periodista amigo mío, y entonces también le dije, mira qué casualidad, bueno, claro, para que supiera, y a él le llegó esa información, y tuvo gran ética, cuando por fin salió su libro, en una de las páginas finales, donde pone autores que han publicado, aparece mi nombre. Y con ética se responde, con ética. Por eso en esta edición, en esta tercera edición y en la anterior, no, en esta sobre todo, pongo también su nombre y el por qué lo que hizo. Y se agradece mucho. Así que el que pueda por Amazon, porque ya la feria del libro pasó y también se vendió, y vivo aquí en la Feria Internacional del Libro. Y bien, hasta la próxima, que tengo otras cosas, otros libros que comentarles, siempre de la cultura cubana. Bien, gracias. Vamos a ver si logro hacer las cosas bien.